Muy bien, si quieren abrir sus cámaras, por favor. Ya es el último día. Y les voy a compartir el repaso. Muy bien, voy a ir leyendo las preguntas y juntos las vamos a ir contestando. O más bien ustedes las contestan. Yo les voy diciendo si está bien o está mal. ¿Ok? Es la misma mecánica, ustedes ya la conocen. Muy bien, empezamos. ¿Qué pasa con la herencia si no hay cónyuge, ni parientes en línea recta, ni colaterales dentro del cuarto grado? ¿Qué pasa con esa herencia? Respuestas, ¿es para la beneficencia pública? ¿Será para los amigos? ¿Será para nadie? ¿Será para el vecino? Maestro, es para la A, es para la beneficencia pública. Muy bien, correcto. Voy a dar un poquito aquí de zoom. Okay. Es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Testamento, contrato, hecho jurídico o donación. Testamento. Testamento. Correcto, muy bien. Puede ser nombrado por el autor de la herencia, por los herederos, por los legatarios o por el juez. Albacea legado, albacea particular, albacea universal o albacea familiar. La C. Correcto, albacea universal. Son algunas de las características del cargo de albacea: voluntario y personalísimo, obligado y oneroso, designado y obligado, irrenunciable. La A. Correcto, muy bien. Voluntario. Es una de las más trascendentes obligaciones de la albacea, misma que la ley señala en varias ocasiones: formular inventario, presentarse en juicio testamentario, llamar a los herederos o presentar el testamento. La D. Es una de ellas, pero no es la más importante, porque esa la puede presentar inclusive uno de los herederos. Una que solo hace la albacea. Es la B, presentarse en el juicio. No. Es una de sus principales funciones. Es la de presentar el testamento. ¿Perdón? No. La A. Es la A, formular el inventario de todos los bienes. Ok. Se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre: predio sirviente, predio dominante, predio en desnivel, predio a nivel. Es el predio sirviente, es el de paso, ¿no? No. Predio dominante, profe. Dominante. Predio dominante. Muy bien. Es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria, la figura del albacea, el representante, el cuyus o la herencia. El cuyus. No. El cuyus es el que hace el testamento. Es necesario en los dos casos testamentarios, o sea, en la sucesión legítima y en la sucesión testamentaria. ¿Quién? La figura del albacea. Correcto, muy bien. Son requisitos los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados. Capaces para ser albaceas, incapaces para ser albaceas, mayores de edad o minoría de edad. Es la A, maestro. Correcto, muy bien. Es el derecho de usar y disfrutar y obtener frutos de las cosas ajenas sin perjuicio de las mismas cosas. Usufructo, préstamo, compraventa o venta. Inciso A. La A. Correcto, muy bien. Se le conoce como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario
de un predio para aprovecharse de otro predio. Posesión, derecho de accesión, derecho real o servidumbre. Estamos hablando de predios dominantes, predios sirvientes. ¿Qué es esto? Se inscribe en registro público de la propiedad como un gravamen a la propiedad. ¿De qué estamos hablando? Posesión. No. El derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. Derecho de accesión. No. ¿O es derecho real? No, pues ya les queda una. ¿Cuál es? La servidumbre. La servidumbre. La servidumbre, acuérdense, es un predio que yo me estoy aprovechando de otro porque me está dando el paso a través de su terreno. ¿Sí se acuerdan que vimos esa parte? Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Comodato, usufructo, sucesión o herencia o transmisión. De un difunto que no se extingue con la muerte. La C, sucesión o herencia. Correcto, muy bien. Hay que leer muy bien la pregunta, analizarla. Son algunos de los derechos que se extinguen con la muerte. Usufructo, testamentaria, servidumbre o legítima. Servidumbre. No, ese no se extingue con la muerte. Testamentaria. No. La A. La A, usufructo. El usufructo se extingue con la muerte. Acuérdense la acción de ceder los derechos con derecho de usufructo. Vitalicio, ¿qué significa? Mientras esté vivo. Al momento de morirse se acaba el usufructo. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías: extrajudicial y judicial, externa e interna, subjetivo y objetivo, público o privado. La D, maestro. No. Inciso A. Inciso A, extrajudicial y judicial. Si interpretamos esto, cuando es extrajudicial, que puede o no intervenir el juez, es una sucesión testamentaria. Y cuando es judicial, estamos hablando de una sucesión. Y cuando es judicial, es cuando interviene el juez. O sea, no hubo un testamento. Es una sucesión legítima. ¿Okay? Modos por derecho propio o por cabeza o de modo directo cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Son modos de suceder, formas de entregar, vías de reciprocidad o formas de recibir. Modos. Lean la pregunta bien. La A. Modos de suceder. Exacto. Es el término que la ley le concede al albacea para concluir su encargo. Lo anterior es una de las características del cargo de albacea: personalísimo, voluntario, oneroso o temporal. La C. No. Es el término, estamos hablando de un término para concluir su encargo. La A, personalísimo. No. Temporal. Temporal, muy bien. Es el tipo de herencia en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario, será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes.
herencia yacente, herencia legataria, herencia total o herencia designada. La B, maestro, legataria. No. Se sabe que hay un heredero, se sabe que hay herederos, pero no se han presentado. No sabemos el nombre, no sabemos nada, pero sí sabemos que hay un heredero. Que hay heredero. La D, herencia designada. No. La Es la herencia yacente. No se les olvide, herencia yacente. ¿Qué característica e impedimento tienen los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión? ¿Son los que no pueden ser albaceas? ¿Son los únicos que pueden ser albaceas? ¿Son los familiares o son los representados? inciso A. Inciso A, correcto. ¿Quiénes son los que eligen el albacea si se llegara a dar el caso que no se asignara uno previamente? ¿La autoridad, los familiares, los herederos o la beneficencia pública? La C. La C, correcto. Es el derecho que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida y al término de esta, para que sean repartidos entre sus beneficiarios. Derecho sucesorio, derecho a heredar, derecho a comprar o derecho a vender. Derecho sucesorio. Inciso A, derecho sucesorio. Es el derecho que yo tengo a transmitir mis bienes. Es un derecho que ahí tengo. Todos lo tenemos ese derecho. ¿Okay? Derecho sucesorio. Es uno de los elementos que te impiden ser albacea, ser extranjero, ser hombre de la tercera edad, no saber español, los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea. Inciso E. ¿Inciso qué? D. D, correcto, muy bien. De acuerdo con su movilidad, los bienes son inmuebles o muebles, fungibles o no fungibles, corpóreos e incorpóreos, consumibles o no consumibles. Inmuebles o La A, inmuebles o muebles. Correcto. Sucesión en donde el cuyus de manera formal y solemne designa herederos de albacea para después de su muerte. Sucesión judicial, sucesión legítima, sucesión directa o sucesión testamentaria. Inciso D. Testamentaria. Inciso D, sucesión testamentaria. Perdón. Una vez determinada la muerte del cuyus, ante quien se tendrá que acudir a fin de dar trámite el inicio al proceso sucesorio, independientemente si es sucesión testamentaria o legítima, ante el notario público y o el juez civil, ante el juez de registro civil. Ay, perdón. Inciso A. Inciso A, exactamente, ante el notario o el juez civil. Menciona dos tipos de herederos, legatarios y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos y personas. Dos tipos de herederos, legatarios y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos. Inciso A. Inciso A, correcto. Dentro de la sucesión testamentaria, es la persona o personas que a título particular son designados herederos de bienes específicos. Herederos legatarios, herederos universales, herederos llamados, herederos de segundo grado. Inciso A. Inciso A, correcto. Independientemente de sucesión testamentaria o legítima,
¿cómo se le llama al heredero que recibe el total de la masa hereditaria? Heredero universal, heredero legatario, heredero principal o heredero secundario. Inciso La A. A, maestro. Correcto, muy bien. ¿En cuáles casos dentro de la sucesión testamentaria puede aplicarse una sucesión legítima? Es decir, un proceso mixto. Cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria, cuando se presuma que existen más bienes de los descritos, cuando no se designaron bienes o cuando no hay bienes disponibles. Es la A. Correcto, muy bien. Gramaticalmente significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. Herencia, traspaso, muerte o trascender. Herencia. Herencia. Correcto. Es una de las características del cargo de albacea, en donde el albacea tiene derecho a recibir una retribución que puede elegir entre la que la ley señale o la que el testador le establezca. Temporal, voluntario, personalísimo u oneroso. Inciso B. ¿Inciso Oneroso. qué, perdón? Oneroso. Oneroso. Inciso, sí, inciso D, oneroso. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión legítima y sucesión testamentaria? La testamentaria se rige por la voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. Una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre, simple o de ley. Inciso La A. A. Inciso A, correcto. Dos elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria. Se necesita que haya un muerto y un vivo, un familiar cercano y uno lejano, parentesco consanguíneo o parentesco de segundo grado. Inciso La B. A. Inciso A, correcto. ¿Cómo son clasificadas las sucesiones de acuerdo al Código Civil Federal? Testamentaria, legítima y mixta. Una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre, simple o de ley. Inciso A. Inciso A, correcto. ¿Cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes dentro y fuera del testamento? Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión mixta o sucesión simple. Inciso C. Mixta. Correcto. Modo de sucesión cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Esta es la regla. Sucesión legítima, sucesión por derecho propio, sucesión testamentaria o simple. Es la A. No, Inciso C. es la B, inciso B, sucesión por derecho propio. Ok, se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión falleció sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decidir si aceptan o no la sucesión. Eso se le llama por transmisión, por derecho propio, por representación o por designio. Imagínense que yo heredo algo de mi padre, por ejemplo, pero nunca acepto la herencia. Nunca digo sí, sí lo quiero, porque hay que manifestar que aceptas y nunca aceptas. ¿Sí? Y me muero, aparte me muero, nunca acepté y me morí. Entonces, ¿quiénes van a ser los herederos? ¿A quiénes les voy a transmitir si yo tengo hijos? Es La la C, A. maestro. No, Iba a es decir la A. Por transmisión. Por transmisión. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza,
deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituido, por representación, por derecho propio, por transmisión o por designio. Inciso A, por representación. Es la herencia que nunca ha de tener un heredero. Se le domina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia designada, herencia yacente, herencia vacante o herencia propia. La C. Correcto, herencia vacante. La pregunta lo dice. ¿Cómo se le llama a la herencia directa que reciben los nietos al haber muerto el hijo del autor de la herencia? Herencia por estirpe, herencia por grados, herencia legada o herencia. La A. Inciso A. Muy bien, la A, por estirpe. ¿Con qué nombre se le conoce cuando se menciona que se heredaron en partes iguales o proporcionales? Alícuotas, partes dispersas, partes de acuerdo con el parentesco o partes denominadas. Inciso A. Correcto, muy bien. Término en latín con que se le conoce el autor de la herencia, de cuius, ave intestato, albatia incapita. La A, maestro. La A, muy bien. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión de los ascendientes. Artículos del 1615 al 1623, del 1215 al 1140, del 1300 al 1400, del 1110 al 1123. Por la premura, les voy a decir, es esta, inciso A, para que lo tengan bien claro. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión del cónyuge, o sea, de la esposa. Artículo, inciso A, 1624 al 1626. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? La B. No. Ay, pero. La A. Ok. Chéquense bien esto, porque van a venir. Son las personas que tienen derecho a heredar en primer lugar cuando es sucesión legítima. Los parientes del cónyuge, los parientes más lejanos, los parientes de cuarto grado o los parientes más cercanos. La D. Inciso B. Los más cercanos. Correcto, La D más los más cercano. cercanos. Muy bien, correcto. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión nula, testamentaria, legítima o sin valor. La A. Nula. Cuando no hay, les voy a dar un coscorrón. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión Legítima. legítima. ¿Okay? Legítima. Se intentó hacer la sucesión, se perdió, etcétera, lo que sea, no sirve. Entonces pasamos a la sucesión legítima. No ninguna sucesión se nulifica. ¿Sí? Se pasa a la sucesión legítima y se corre el proceso como si fuera la sucesión legítima. Es el tipo de testamento más común y que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento militar o testamento marítimo. Inciso A. Es correcto, muy bien. Raíz y tronco de una familia o linaje en una sucesión hereditaria, siendo el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Estirpe, descendencia, parentesco, consanguíneo.
Es una respuesta que se repite, nomás que es una diferente pregunta. Cuando yo me... Perdón. El inciso. Perdón. ¿No es el consanguíneo, maestro? No, eso es parentesco. Estirpe, es estirpe, acuérdense. Raíz y tronco de una familia o linaje, de una asociación hereditaria, junto formado por la herencia de un sujeto a quien en ella toma su lugar. Por ejemplo, aquí los nietos. Cuando muere la persona a heredar y muere, van a heredar ahora los nietos del que murió. En lugar del hijo, se le dice estirpe. Son las personas que tienen derecho a heredar primero y se excluye a todos los demás con excepción del cónyuge. Los descendientes directos, los colaterales, los parientes por afinidad o los nietos. Inciso A. Correcto. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título de manera legal. Patrimonio, herencia, bienes muebles o bienes inmuebles. Inciso A. Inciso A, patrimonio. ¿A qué se refiere el derecho romano al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras o plantaciones? Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes propios o bienes mostrencos. Es la B, maestro. No. Al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras y plantaciones. Bienes muebles. ¿Bienes qué? Perdón, es inmueble. Inmuebles, bienes inmuebles. Es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuius, según se trate de sucesión testamentaria, legítima o mixta. Albacea universal, albacea particular, albacea designado por el juez o albacea. Inciso B. No. Albacea universal. Es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuius la ejecución de uno o varios actos específicos, por lo cual se presenta solo en las sucesiones testadas, o sea, con testamento. Albacea particular, albacea legatario o albacea legítimo. Es inciso A. Inciso A, correcto. Dime dos tipos de testamento: hológrafo y privado, tácito y electrónico, express y hablado, por carta o por correo. Inciso A. Correcto. ¿Cómo se le llaman a las cosas que se miden en peso, número o medida, como los granos, vinos, azúcar, etcétera? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Inciso A. Correcto, muy bien. Son las cosas que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principales. Ejemplo, las llaves de una casa o un mueble o inmueble. Pertenencias, tangibles, divisibles, bienes inmuebles. Son tangibles. Tangibles, muy bien. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos: activo y pasivo, objetivo y subjetivo, mueble e inmueble, directo e indirecto. Inciso A. Inciso A, correcto.
Es el elemento que se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco o elemento esencial. Inciso A. Correcto, muy bien, compañera. Es el elemento que está integrado por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco o elemento esencial. B. La B. La B, muy bien. ¿Qué tratadistas manifiestan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay personas sin patrimonio? Charles, Aubry y Rao, Kelsen y Rugeiro, Villegas y Kelsen, unilateral y bilateral. Inciso A. Inciso A, correcto. Kelsen, digo, perdón, Ricardo, ¿dónde me quedé? Charles, Aubry y Rao. ¿Cómo se le llama a las cosas que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Se pueden fraccionar. Inciso B. Divisible. Correcto, muy bien. Es el significado de la palabra que proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Cosa. Permítanme un segundito. Listo. Continuamos. Cosa. Cosa, ¿verdad? Correcto. Ok. Sujeto de la sucesión, si así se le domina hacia el autor de la herencia, el de cuyos, el causante es en sí el sujeto que falleció. Persona que transmite, persona que recibe, persona heredero o persona vacante. Es la persona que transmite. Correcto, muy bien. Sujeto de la sucesión que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Persona que adquiere a título particular o universal, persona llamada a heredar, heredero vacante o heredero yacente. Inciso La A. La A, correcto. Es considerada como la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos. Esa pregunta está repetida, ya la contestamos. Derecho sucesorio, derecho propio, derecho a trascender o derecho de alimentos. es Bueno, el derecho propio. No, El sucesorio. derecho sucesorio. La otra pregunta está un poquito diferente, redactada de diferente manera, pero la respuesta era la misma. Derecho sucesorio. Es la causa que impulsa al hombre a producir, como se supone que dices, pues como quiera voy a seguir heredando, puedo heredar todos mis bienes, yo sigo trabajando y sigo generando riqueza, que es uno de los objetivos por los cuales se creó el derecho sucesorio.
tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola, buscando no afectar a los predios circundantes, servidumbres, permiso de aguas, horas de acequias u horas hombre. La A. La A, servidumbres, muy bien. Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para obtener de ella un aprovechamiento total o parcial que es oponible a terceros. Derecho de propiedad, derecho del tanto, derecho sucesorio o derecho comparado. Inciso A. Correcto. Muy bien. Es cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión directa u usufructo. Sucesión legítima. Correcto. Menciona algunos de los artículos del Código Civil del Estado de Nuevo León que se refieren a la sucesión legítima. 1496, 1503, 1390 o 1333, 1521, 1522 o ninguno de los anteriores. ¿Cuál será? Esos son los artículos. Que tome nota. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sucesión legítima? Sucesión intestada, sucesión de transmisión, sucesión abierta o sucesión. Inciso A. Sucesión intestada, muy bien. Es uno de los impedimentos para ser albacea que marca el artículo 1577 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad, los parientes cercanos, los amigos del cuyus o ser mayores de edad. La A. Inciso A. Correcto. Frase conocida que ayuda a entender la línea que se sigue al momento de heredar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Jurisprudencia. La ley no dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Inciso A. A. Correcto, muy bien. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando los descendientes se les informa de la herencia, o la herencia de los cónyuges o intestado. Ahí se las dejo. Dame dos ejemplos básicos de las características del testamento. Dos ejemplos básicos de las características del testamento. Personalísimo revocable, embargable y transferible, objetivo y subjetivo, irrevocable. Inciso A. Correcto. Es la figura dentro de la sucesión que se le considera como el administrador de un patrimonio en liquidación. Albacea, legado, heredero o legatario. Albacea. Inciso A. Correcto. ¿Cuáles son las clases de albacea que existen en la legislación mexicana? Universal y particular, legítimo y testamentario, designado y sin designar, abierto y cerrado. Inciso ¿Inciso qué? A. Correcto, muy bien. Caray, ¿ya acabamos? Ya acabamos. Muy bien. Acabamos ya con el repaso. Está grabado. Lo voy a subir un rato más a la plataforma.
Si le quieren dar otra revisada, les sugiero que vean un poco sus actividades, que les den una leída. Vean este repaso que dimos y con todas las actividades que hicieron, pues no deben de tener ningún problema. Les agradezco mucho su presencia. Qué bueno que decidí yo entrar como si fuera un alumno, si no, yo ya me estaba yendo a cenar, yo creo yo. Dije, no, pues qué raro, qué pasaría. De veras, hice un video despidiéndome y gracias, etcétera. Bueno, pero Diosito así me dijo, y espérame, es que se me hacía muy extraño. Les agradezco mucho, les deseo la mejor de las suertes, sigan adelante, no se detengan con nada. Las piedritas en el camino hay que brincarlas, hay que sortearlas. Como les dije, yo he recibido gente que va entrando a clases, que va iniciando esto, y he recibido gente en los exámenes finales ya de carrera. Entonces me encantaría verlos por ahí hasta ese punto. Sé que a veces es complicado, pero vale muchísimo la pena y no se van a arrepentir nunca. ¿Okay? Entonces, échenle ganas, la mejor de las suertes, y voy a abrir la plataforma como les dije, ahorita hasta el jueves, la regularización y los 2 últimos temas, pero solamente hasta el jueves y ya no puedo hacer más. ¿Ok? Voy a seguir revisando algunos que me faltan de regularización y ya acabamos. ¿De acuerdo? Suerte. Maestro, Dígame. muchas gracias por las clases, maestro. Aprendimos Al mucho contrario. y de mi parte muy agradecido por la enseñanza que nos dio. Muchas gracias, No, maestro. muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Yo les Muchas tengo que dar gracias, las profesor. gracias a Que ustedes. pasen buena noche. Gracias, igualmente, que pasen buena noche. Y pues aquí estamos, aquí nos vamos a ver pronto. Es un ratito. Entonces, échenle muchas ganas. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Todo muy padre, muy bien explicado. Todo muy bien, Qué gracias. amable. Qué bueno. Me da mucho gusto. Muchas gracias, profe. Le Al agradezco. contrario, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias, Sí. profe. ¿Y lo volveremos a tener más adelante? Sí, yo sigo aquí y aquí nos van indicando dónde vamos a seguir dando clase, si en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, y pues por ahí nos vamos a topar en el camino, estoy seguro, en algún momento. Estaría Ojalá muy me bien. vuelva a dar clase, Sí. maestro. Muchas gracias de nuevo. Sí, maestro. Sí, muchas gracias, primero Dios, aquí seguiremos. Que pasen buenas Sí, noches. si Dios quiere, gracias. Gracias, Igualmente, igual. maestro. Hasta Cuídense luego. mucho. Buenas noches, maestro. Gracias, igualmente, cuídense igual. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches, buenas noches, Gracias, buenas noches a todos. buenas noches.